Este día, en tapa a tapa, continuaremos leyendo el primer libro de las Crónicas, del capítulo 7, verso 1 al capítulo 8, verso 40. Leeremos también Hechos 27, versos 1 al 20, Salmo 7, verso 1 hasta el verso 17 y Proverbios 18, verso 22. Tapa a tapa es una serie de lectura devocional de la Biblia en un año. Esta es la meditación correspondiente al martes 9 de julio. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto compartir contigo la lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Una iglesia bíblica debe ser mucho más que una simple declaración de propósito o una declaración de principio. Una iglesia bíblica debe mostrar cada día su interés, su respeto, su estudio de la palabra de Dios. Por ello, es que hemos tomado con tanto gusto y a su vez compromiso la lectura diaria de la palabra de Dios. Nuestra pericia, nuestra habilidad al compartir nuestra fe se basa sin duda en que conozcamos nuestro libro de texto, nuestro libro de jugadas, si lo vemos en el contexto deportivo o si lo consideramos en el contexto de la vida, nuestro libro de la vida. La Biblia ha sido el centro de la iglesia por muchos siglos y cuando ella por alguna razón deja de ser leída o atendida, obedecida, pues cosas muy graves comienzan a suceder al interior del pueblo de Dios. Por eso, más allá de lo que puede parecerte agradable al oído, interesante, incluso práctico, pregúntate si cada mensaje que escuchas tiene una clara fundamentación en la palabra del Señor. No solamente eso, una clara determinación por la presencia de Jesús en nuestros corazones, porque somos una iglesia cristiana, lo cual quiere decir que seguimos a Jesús. Creemos en Cristo como el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. En él se cumplen. Eso quiere decir ser cristocéntrico, poner a Jesús en el centro de lo que creemos, de lo que vivimos y de lo que somos. Por ello, Jesús es nuestro maestro, pero mucho más. Él es nuestro pastor, Él es nuestro salvador, y una afirmación que de creerla con todo el corazón cambia la vida de forma radical. Jesús es el Señor.
Te invito a que pienses en aquellos aspectos de tu vida en donde has estado luchando, en tu fe, en tu integridad, en tu compromiso, en tu devoción. Y te puedo asegurar que tiene que ver con el señorío de Cristo. Si Él es Señor de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que haces, tu vida está perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Pero si no es así, pasa como con un coche, cuando se desalinean sus llantas, todo se traquetea. Empezamos a oír ruidos medio raros, movimientos extraños, porque hemos perdido la alineación. Hay que estar alineados con Jesús y con su palabra. Esto es lo que determina la calidad de nuestro seguimiento cristiano. Al cronista le interesa mucho continuar su detallada revisión de la historia de Israel, especialmente a la luz de las familias que conformaron las 12 tribus de Israel. Recuerden que la tribu de Rubén, por las razones que hemos leído en estos días, fue descalificada y en su lugar entraron los dos hijos de José que vinieron a ocupar el lugar de José y el lugar de Rubén entre las 12 tribus de Israel. Leímos ya en el libro de Reyes algunas situaciones muy adversas para todas estas tribus. Pero aquí estamos repasando, y es bueno, hermanos queridos, repasar la historia, que es la gran maestra de la vida. Cuando repasamos nuestra historia como país, nos damos cuenta cómo solemos reincidir una y otra vez en fallas que no hemos podido superar. Cuando revisamos nuestra historia personal de vida, también nos damos cuenta que el ser humano es un ser de costumbres y solemos repetirlas una y otra vez, y eso nos da seguridad, nos hace sentir una identidad clara y también evita entonces que cambiemos, porque es un terrible temor al cambio dejar de hacer lo que uno ha hecho durante toda su vida. Pero sin cambio, no permitimos que el Señor vaya puliendo nuestra vida. La iglesia local debe cambiar para que vaya conformándose a la voluntad de Dios de acuerdo a un contexto distinto. Nunca cambien sus principios en su fundamentación bíblica, en su lealtad a Jesucristo, pero sí va adecuando su estilo de cumplir con la gran comisión de acuerdo al contexto. Imagínense que siguiéramos viviendo como vivió la iglesia primitiva allá en Jerusalén, o en Galacia, o en Corinto, o en Filipos, pues sería prácticamente imposible. Vestirnos, actuar, hablar, relacionarnos como ellos, pues sería prácticamente más que extraño, totalmente imposible de vivir. Hoy tenemos tantas cosas que no había en aquellos años. Tenemos mucha tecnología, tenemos valores importantes, originados en el cristianismo, justamente, pero que fueron afirmándose a lo largo de la historia, como la dignidad de la mujer, la prohibición de la esclavitud, el valor de la familia y del matrimonio, que si tú y yo has leído con cuidado todo el Antiguo Testamento, notarás cómo la familia en el Antiguo Testamento solía ser algo muy lejano a lo que dice Génesis 1 y 2. Encontramos una gran caos en las vidas familiares. Pero veamos entonces lo que nos toca hoy. Primera de Crónicas 7:1 al 8:40. Continúan las genealogías. Ahora les toca a las tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Los clanes, sus fuerzas militares,
sus ciudadanos, porque para este pueblo era muy importante saber con cuántos soldados contaban, porque su contexto era de permanente estado de guerra. En países como el nuestro, como México, que hace muchos, muchos años no tenemos una guerra como tal, aunque tenemos una terrible guerra en el contexto de la seguridad del país, en el contexto de los criminales, pero me refiero a una guerra entre países o entre grandes sectores de un país, pero este pueblo vivió, creció y a la fecha sigue viviendo en guerra. Por ello es que es tan importante saber con cuántos cuentan para la guerra, porque perder la guerra para Israel es prácticamente quedar exterminados, porque hay un gran odio que se ha generado en contra de Israel por muchos motivos. Así que esta narrativa es continuar revisando las tribus, sus guerreros y sus clanes. En Hechos llegamos a un evento muy interesante, muy apasionante, cuando Pablo, en razón de que él ha invocado su derecho ciudadano a ser juzgado ante el César, finalmente zarpa con una compañía de soldados que lo cuidan hacia Italia y tiene un viaje lleno de peligros que relata muy bien Hechos 27, peligros de tormentas en el mar, de vientos tempestuosos, de cambio de clima, y esto los obliga, casi al final del capítulo 27, a arrojar la carga que llevaban en el barco para evitar que eso sobre, y dice al final, el verso 20, perdimos toda esperanza. Así que imagínense, Pablo tiene su vida pendiendo de un hilo ahí en Jerusalén primero, luego en Cesarea, donde es juzgado, y esa vida sigue pendiendo de un hilito ahora que se ha embarcado rumbo a Italia, a Roma. Pero veremos cómo el Espíritu le auxilia en todo momento y lo mantiene con vida. Llegamos al Salmo que nos corresponde a este martes, que es el Salmo 7. Muy hermoso este Salmo, sigue siendo una oración de David, una oración personal. Y cuando tienes una relación personal con Dios, en esa intimidad se entretejen tantas cosas con el Señor. Son cosas que solamente tú y el Señor conocen. Esos momentos duros en tu vida, cuando incluso, pues, aunque no quisieras, le reclamas algo al Señor y le preguntas por qué pasa eso y por qué no pasa lo otro, ahí se va tejiendo una relación personal. Y la diferencia es que el salmista lo pone por escrito. El salmista lo convierte en un canto, en una oración, en un himno. Y esto nos llega hasta nosotros y nos bendice porque podemos encontrar en él palabras que nosotros mismos no podemos decir, pero el salmista las dice, las hacemos nuestras, tanto en su lamento como en su confianza. El salmista acude al Señor en busca de protección y salvación de los que le persiguen. No sé tu experiencia. En realidad, aunque la vida de un siervo de Dios, como el caso de que les habla hoy, pues tiene sus altibajos, creo que el liderazgo siempre va a implicar personas a favor y personas que no favorecen, y esto digamos que es natural, es normal. Lo que ya no es tan normal es que esas animadversiones o falta de empatía se convierta en una verdadera animadversión y acabe siendo una enemistad. Un enemigo es el que quiere borrarte del mapa. Y también pasa. ¿Cómo enfrentar eso en la vida? Doblando las rodillas, orando al Señor y clamando por su justicia. Que Él es un Dios de justicia para actuar a su favor en momentos en los que su vida corre peligro porque hay quienes lo persiguen. El Señor, dice el salmista, y esto es algo tan honesto que abre el corazón de este hombre, dice, yo sé que tú, Señor, más allá de lo que yo te diga, tú miras
lo profundo de la mente y lo profundo del corazón. Ante el Señor es imposible ocultar nuestras motivaciones y las verdaderas razones de nuestras circunstancias de vida. Él las conoce. Y Dios es entonces para el salmista un escudo, es quien lo defiende, y Él es también un juez honrado, porque si Él va a juzgar, también su juicio empieza por la casa del Señor. Pero si es de Él, bienvenido, porque Él endereza el camino como Juan el Bautista cuando proclamaba su anuncio, su mensaje antes de Jesús: enderecen el camino porque viene el Señor. Y si quieres que el Señor llegue plenamente a tu vida, es necesario que le permitas que Él enderece tu camino. Siempre estás a tiempo. Hoy estás a tiempo de enderezar tu camino. Si le permites al Señor que Él sea lo que decimos al inicio, el Señor de tu vida. Más allá de una declaración, una sumisión al Señor. Proverbios 18:22 nos dice algo muy hermoso. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. ¿Cómo tenemos que aprender los esposos? Algo tan sencillo como tratar a nuestra esposa como un tesoro del Señor y tratarla como un acto favorable del Señor. A veces Jesús nos permite reflexionar en lo que dijo cuando habló del divorcio. Él dijo: por la dureza de su corazón. Y sin duda que los problemas del matrimonio empiezan cuando nuestro corazón se endurece y se echa a perder nuestro ánimo y caemos presa de nuestro temperamento. Pero Proverbios dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Generalmente Proverbios pone su atención en el varón, lo que también vale la pena pensar en lo que Dios te da como mujer cuando te da un esposo. Eso tú lo sabes mejor que nadie, si eres mujer y si eres casada. ¿Qué te dio el Señor cuando te dio un esposo? Ya estamos hacia el tercer domingo de nuestra serie Ganar, cada día más cerca de el domingo en que se aperturan los Juegos Olímpicos. Ahora será en la preciosa ciudad de París. Sabemos que habrá competencias en el espacio natural. Algunas competencias serán, fíjense qué hermoso, en el río Sena, y habrá competencias. También en el campo Marte. Justamente de eso hablamos el domingo, que pasó de la competencia ecuestre. ¿Cómo se aprende cuando uno atiende a los ejemplos bíblicos? Por algo están ahí para nuestro aprendizaje. ¿Qué nos depara el próximo domingo? El Señor lo sabe. Ánimo para que estemos juntos el domingo en el culto presencial. Y si tú estás lejos de Cancún y quieres acompañarnos por medio de las redes sociales, el culto se transmite a las 10 y a las 6 horas de Cancún por la página de Jezreel de Facebook. También yo la replico generalmente a mi página personal. Dios les guarde y les bendiga muy ricamente este día.